Soy Marcelo Urresti. En nuestros días, y según, digamos, lo que dice la demografía, nos encontramos, la demografía es la ciencia que estudia las poblaciones, vamos a decirlo así, o la rama de la sociología que estudia la población, sus características, su localización, las formas de construir núcleos que tiene una población, la densidad de la población, su edad, su cambio, cómo se junta, cómo se reproduce, ¿sí? La demografía es podríamos decir, se puede aplicar tanto a una población animal, por ejemplo, como a la población animal que somos los humanos, ¿sí? Entonces, según la demografía, estamos viviendo desde los años 60 en adelante algo que se llamó la segunda transición. Voy a explicar rápido qué es la primera transición. La primera transición, y por eso esta se llama la segunda, es el pasaje que llevó siglos y siglos de transformación de las relaciones familiares que condujeron desde la familia tradicional, si uno bucea por ahí en de los bisabuelos para atrás, de los que estamos en esta sala, todavía estaban en la familia tradicional, no quiere decir que haya desaparecido, se reduce en número, pero la familia tradicional es la familia de las muchas generaciones viviendo dentro de un mismo hogar con muchísimos hijos. Van a ver que si se remontan a los bisabuelos van a encontrar esa familia, que eran padre y madre con 6, 7, 8 hijos de edades muy variadas, como una especie de escalera, y restos de la familia anterior, o de un padre o de la madre de esa familia conviviendo con ese grupo. Eso es tradicional, eso es lo que se llama familia tradicional, es la base de lo que se llama familia agraria o familia campesina, por eso en el monte se sigue encontrando este tipo de familias. Tiene que ver con una forma de reproducción vital y económica de esas familias, ¿no? Que necesitaban mucha mano de obra para hacer tareas diferentes dentro de la casa, en la granja y en la explotación con la cual vivieran o obtuvieran un excedente. Esa familia, que viene de tiempos inmemoriales, comienza a reducirse durante el siglo XIX. Por eso se habla de primera transición demográfica, porque esa familia empieza a achicarse cuando se empieza a urbanizar la humanidad. La humanidad es campesina, digo, hasta hace 25 años era mayoritariamente campesina todavía, hoy ya no, pero hasta el siglo XIX, especialmente en los países más desarrollados, empieza a producirse un proceso de urbanización por el cual la familia se achica. ¿Por qué? Porque ya no necesita 3 generaciones. Primero, porque la vinculación con el mercado laboral hace que sea abstracta la relación con el trabajo. Los chicos empiezan a ser protegidos, con comillas, separados del trabajo, y empiezan a entrar en instituciones educativas, con lo cual el tamaño de la familia muy grande deja de ser rentable para un trabajador solo que tiene que mantenerlo. En tiempos antiguos, la familia tradicional necesitaba muchos hijos porque unos cuidaban a los otros, muchos hacían muchas tareas menores como de reproducción hogareña o cuidado de animales pequeños, mientras que los mayores se ocupaban de los grandes cultivos y de los grandes animales. En la medida en que eso desaparece, la familia se empieza a compactar y aparece la familia tipo, que es la protagonista de las ciudades, del mundo industrial. Esa familia tipo tiene unos 100, 150 años de existencia en los países centrales. En los países de desarrollo tardío, mucho menos tiempo, pero lo cierto es que en los años 60 comienza a producirse esta segunda transición demográfica, que ¿qué va a hacer? Va a empezar a quitarle protagonismo a la familia tipo. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer todos esos procesos, ven que se ven ahí arriba, un proceso de individualización de las relaciones vitales, de las relaciones sociales, un proceso de flexibilización de las uniones, y un proceso de inestabilidad de uniones que en otras épocas eran para toda la vida, no se cuestionaban. Entonces, hay muchas discusiones en torno a cuál es el factor que desencadena la segunda transición demográfica, pero en principio hay un acuerdo genérico sobre este proceso cultural que se llama de individualización de la sociedad. Parece paradójico una idea de individualización de la sociedad, pero en realidad, vamos a plantearlo en términos sociológicos, es una vida en la cual las instituciones pesan cada vez menos sobre las decisiones que los sujetos toman sobre su vida individual.
En tiempos anteriores las instituciones estaban mucho más presentes. El sujeto, comillas, estaba más institucionalizado, por decirlo así, y a partir de los años 60 comienza un proceso de autonomización creciente, en la cual es más importante para su propia vida lo que el sujeto piensa de sí mismo que lo que las instituciones o el colectivo pueda pensar de él. Entonces, eso relaja las relaciones sociales, aumenta la autonomía de los actores de unos respecto de los otros y comienza este proceso de debilitamiento de la familia tipo tradicional. Entonces, una de las manifestaciones inmediatas que tiene este proceso es que avanza el divorcio, avanza la separación. Para familias constituidas legalmente avanza el divorcio en todos los países. A partir de los años 20, 30 en adelante, la ley va dejando libre el camino a que los sujetos puedan decidir si siguen juntos o no con sus uniones legales. Pero con sus uniones de hecho, donde no hace falta pasar por los estrados judiciales, ese proceso también se da más fuerte. Es decir, en los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, empieza a fermentar este clima y en los 60 explota. Por eso se dice que en los 60 puede fecharse el inicio de la segunda transición demográfica, donde, por ejemplo, al avanzar el divorcio, van a empezar a generarse nuevos arreglos de convivencia. Digo nuevos arreglos de convivencia porque es lo que suele usar la demografía muchas veces para sustituir la idea de familia, porque se duda mucho sobre si se puede seguir aplicando el término familia a uniones que no tienen características familiares. Si la familia está prescripta con un cierto contenido, con una cierta forma, muchas de estas formas escapan a esas formas familiares. Y hasta incluso hay arreglos de convivencia que ni siquiera son familiares, donde pueden convivir personas que provienen de distintas familias o que tienen distintos fragmentos de familias anteriores que viven juntas por acuerdos. Y acuerdos que son temporales, que duran poco tiempo. Entonces, todo eso está arrojando, por decirlo así, un panorama nuevo de formas de convivencia, en la cual hay familias tradicionales, poquitas, no llegan al 0,6%, hay familias tipo tradicionales, que es padre, madre e hijos de la misma unión consanguínea, aproximadamente el 40% de las familias, hoy en día, en la Argentina, ¿sí? Son datos del censo, yo después se los voy a mandar. Y después vienen todas las otras formas, en las cuales hay formas no familiares, empiezo por ahí, que son las personas que viven solas, que uno dirá, bueno, ¿es tan importante eso? Es muy importante y especialmente entre los jóvenes. Uno dirá, son cuestiones de clase media y de grandes ciudades. Es verdad, pero el 40% de las personas que tienen entre 25 y 35 años viven solas. El 40%. Es una tendencia. Antes la gente no se iba a vivir sola. Salía del hogar familiar de origen y se iba cuando formaba su propia familia. Y eso, digamos, era como una especie, ¿no? Como de cadena que iba reproduciendo, por decirlo así, de una manera mecánica, la primacía de la familia. Se salía de familia en familia y se formaba familia cuando se dejaba otra familia. Bueno, ahora hay formas intermedias, que a veces no terminan ni siquiera en familia. Hay gente que se queda a vivir sola durante muchísimo tiempo y tiene pareja, ¿vieron eso que se llama técnicamente, ¿no? Familia bilocal o pareja bilocal, donde hay una relación afectiva, pero uno vive en una casa y el otro vive en otra, y se juntan cada tanto. Yo decía en broma, hace unos años, me llamaba parejas fraccionarias a eso, ¿no? Porque son parejas 3-7, por ejemplo. 3 noches de 7 están juntos, las otras 4 no. Cuando la pareja fraccionaria va aumentando la fracción, 4-7, 5-7. Hay un momento que dice, che, viejo, suprimamos la otra casa y estemos juntos. Y ahí se hace una pareja 7-7, ahí se hace un entero. Deja de ser fraccionaria. Bueno, eso entre los jóvenes es muy común. Antes no existía. Cuando digo antes, digo, hace 40 años no existía. En tiempos de una sociedad, uno dice, bueno, 40 años,
Para la vida de una persona es muchísimo, pero para la vida de una sociedad no es mucho. Es un cambio vertiginoso. Eso quiero decir. Entonces, tenemos gente que vive sola durante mucho tiempo, que forma este tipo de parejas, que escapan a la visión demográfica, porque no se puede saber. Si ustedes fueron agentes del censo, van a ver que esa familia es prácticamente invisible, pasa por abajo de los números. Y las nuevas formas familiares, que están un poquito más abajo. ¿Ven ahí? Donde dice familia monoparental, familia ensamblada. Esas son las nuevas familias que aparecen a partir de la segunda transición demográfica. ¿Por qué? Porque después de la separación, después del divorcio, aparecen estos que se llaman fragmentos de familia, dicen algunos, o familias con otra configuración. ¿Qué es la familia monoparental? Es la familia donde un adulto se queda viviendo con sus hijos. Uno dirá, ¿qué importancia puede tener esa familia? Bueno, según el sector social. Pero en promedio en la Argentina estamos en alrededor del 20% de los hogares familiares. De cada 5 hogares familiares, 1 es una familia monoparental. Y cuando uno se va a los sectores populares, es decir, baja en la escala socioeconómica, ese número aumenta y puede llegar al 30%. Si estamos en sectores populares, algo muy común para la comunidad salesiana, bueno, 3 de cada 10 hogares son monoparentales. Otra noticia muy importante, el hogar monoparental por lo general es un hogar femenino. Entonces miren, hay una feminización de las nuevas formas familiares, por lo menos en este caso. Es para tenerlo presente. ¿Por qué? Porque ahí cambian las relaciones de convivencia. Hay veces que el padre estuvo y se fue. Hay veces que el padre está en otra casa cerca, con la cual los chicos pueden tener un referente si la relación entre los adultos es buena. Ya estamos saliendo de la demografía, vamos a la convivencia. Pero también, y ustedes saben, hay situaciones donde el padre nunca estuvo. O estuvo y se fue a otra ciudad, y el que queda a cargo del hogar, la mujer, lo borra. ¿Se imaginan que el modo de crecer de esos chicos es muy distinto al de una familia donde los dos padres tienen contacto aunque no vivan juntos, que al de una familia donde los padres viven juntos? Y por último, digamos, la nueva familia, por decirlo así, que es producto también de esta transición, es la familia ensamblada. Técnicamente se le llama familia de segunda unión en el censo. Si buscan en los números del censo, van a ver que se llama familia de segunda unión o, como suelen decir algunos demógrafos que tienen una imaginación castrense o policial, diría yo, familia reincidente. Está bueno porque algún costado delictivo tiene, ¿no? Hay gente que no se conformó con una y quiere tener otra. Bueno, o por ahí se equivocó, no sabemos, no lo vamos a juzgar moralmente, pero la familia ensamblada, en pocas palabras, es la familia que se forma de 2 fragmentos familiares anteriores. Puede que una familia monoparental engendre una ensamblada. Un o una divorciado o divorciada se junta con otra persona que está en condición parecida, juntan las familias, a veces parcialmente, y generan nuevas condiciones de convivencia, porque se imaginan, empiezan a vivir fragmentos de familia que vienen de historias familiares distintas. Lo permitido y lo prohibido empieza a cambiar. De golpe, imagínense, un chico empieza a vivir con una chica que por ahí tiene su edad, que no es su pariente, que no tiene ninguna relación de consanguinidad, pero de golpe viven juntos, uno al lado del dormitorio del otro. Tienen que aprender a hacerse hermanos. Tienen que aprender a tener algo en común. Es decir, abre un sinfín de cuestionamientos para las personas que los obliga a cambiar en poco tiempo. Nadie está preparado para asumir un hermano nuevo. Por ahí con el tiempo, cuando aparezcan los nuevos modelos de convivencia, sí, pero en este momento no. Es muy nueva esta familia. Lo cierto es que, fíjense si será nueva, que hasta el censo del 2000 no sabíamos cuántas eran, porque nunca se había preguntado. Y en el censo del 2010 recién se empieza a preguntar si la unión familiar es la primera, es la segunda o más. Con lo cual se puede saber recién ahí cuando alguien dice sí, es la segunda, que uno está conviviendo en un hogar
con gente que tuvo otra familia o viene de otra familia. Bueno, eso lo sabemos recién en el censo del 2010. ¿Y saben cuánto arrojó el censo del 2010? Un número tremendo. Según el lugar, entre el 18 y el 24% de las familias completas, porque en los censos anteriores no se sabía, pasaban por familias completas, porque nadie les preguntaba si era el primer matrimonio, el segundo o más. Bueno, de las familias completas, 1 de cada 4 es ensamblada. Y conviven con hijos que vienen de familias distintas, que muchas veces empiezan a vivir con los hijos de la nueva familia. Es decir, aparece el hermanito común que hace que se junten los hermanos de familias distintas. Es decir, si atendemos a todo este panorama, que en principio es demográfico, ¿no?, nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones familiares que se alejan de la familia tipo tradicional. Como dije antes, la familia tipo no desaparece, sigue existiendo. Pero miren en qué contexto. En un contexto donde el divorcio es posible, en muchos casos el divorcio es probable y en muchos casos el divorcio es deseable. Es decir, esa familia está rodeada por la flexibilidad y por la provisoriedad. Por más que dure, o puede seguir durando en el tiempo, pero dura hasta que cambie la situación de cosas, ¿no? Hasta nuevo aviso, por decirlo así. Empiezan a tener provisoriedad los lazos afectivos, por lo menos los lazos afectivos primarios. Entonces, tenemos, digamos, no es que la familia tradicional, tipo tradicional desaparece, se reduce, pero se encuentra rodeada por un montón de nuevas formas familiares que componen un panorama diferente. Última cuestión demográfica que me parece a mí que hay que prestarle atención. Las familias, además de todo esto que está pasando, se están achicando. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Que cada vez se tiene menos hijos. Menos hijos. La familia tradicional, si uno lo piensa históricamente, era una familia de 5 hijos para arriba. Van a ver que si van al campo, muchos de ustedes trabajan en establecimientos educativos agrotécnicos, van a ver que en las cercanías o en los parajes campestres, las familias siguen teniendo 5 o 6 hijos, ¿no? A medida que nos venimos para la ciudad se achican, como decía antes, y en el último tiempo, esto que se llama la segunda transición demográfica, también va hacia un tipo de familia donde puede haber menos de 2 hijos en promedio. Y si uno mira las grandes ciudades, las 9 grandes ciudades de la Argentina, que son el 80% de la población, el promedio de hijos por familia está en 2,1, casi en el borde. ¿Saben qué pasa cuando baja de 2,1? En realidad es de 2,16. Empieza a achicarse la población. Entonces, por ejemplo, la reproducción de la población a la larga se va achicando. Es lo que pasa, por ejemplo, en Europa, lo que pasa mucho en España, en Italia y en Rusia, que son los países donde la caída de la maternidad es más pronunciada. Yo siempre lo digo en broma, pero para el 2070 es probable que no haya más españoles. Los españoles van a desaparecer. Pasaron de 60 millones en 1990 a casi 40 millones ahora. Y si los españoles siguen teniendo tan pocos hijos, en 2050 van a ser 20 millones. Envejecidos, sin posibilidad de tener hijos. Es decir, que en 2070 se acaban. Se terminan los españoles. Los van a venir a buscar acá o, no sé, a México, no sé a dónde. Con los rusos es más drástico todavía, porque están en 1,6. 1,6 hijos por mujer. La población de la Federación Rusa pasó de 220 millones de personas en 1990 a 150 hoy. Y se están reduciendo. Se imaginan que van a sobrar escuelas, van a sobrar hospitales, van a sobrar maternidades, van a sobrar maestros, van a sobrar médicos. Todo eso va a sobrar. Todo lo que se encargan de la infancia van a sobrar. Bueno, ¿a qué voy con esto? Este cambio importante lo que está produciendo es que se achiquen las
las familias se vuelvan más plásticas, las uniones más a término, por decirlo así, lo cual va llevando a que cambien las relaciones de género y generación. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la autoridad tradicional se basaba fundamentalmente en la distancia y se basaba fundamentalmente en mandatos tradicionales que tenían que ver con tareas para el hombre, tareas para la mujer, tareas para los adultos, tareas para los niños. Eso venía del antiguo tronco de la familia tradicional, que después se pasa a la familia tipo urbana, que sigue manejándose con esos roles de género y de generación. ¿Qué empieza a pasar con estas nuevas formas familiares? Los adultos están, por decirlo así, el término que voy a usar es un poquito técnico, pero no importa, están en una situación comunicativa desde el punto de vista pragmático que discute la enunciación normativa de valores. ¿Qué quiero decir? Es mucho más difícil inculcar valores de familia duradera, de, no sé, valores tradicionales vinculados con el control de la sexualidad o con la castidad, por decirlo así, que es algo que ya no se sostiene prácticamente en los discursos parentales, o por ejemplo, en el valor de la duración de los afectos o de la duración de los acuerdos, cuando lo dice alguien que está en una familia que dura, que alguien que deshizo un vínculo familiar. ¿Se entiende? Desde el punto de vista pragmático, es mucho más fácil poner en contradicción a alguien que predica unos valores que no sostiene. Eso es un problema desde el punto de vista de las relaciones entre padres e hijos, de las relaciones de autoridad, en las cuales la autonomía de las generaciones mayores, de las generaciones menores, es cada vez mayor. ¿Y por qué? Porque pueden discutir desde un lugar de negociación con sus padres porque tienen múltiples focos de autoridad. Si un chico vive dentro de relaciones familiares agónicas, de las cuales no puede salirse, y que las ve reproducidas en el resto de las familias que conviven con esa familia, su capacidad de negociación es nula. La capacidad de imposición por parte de los padres es mayor y en todo caso, si hay conflicto, se resolverá más adelante. ¿Qué pasa en familias plásticas? En familias de segunda transición donde hay mayor individualismo, donde los padres ya han actuado con mayor individualismo que los abuelos. Los hijos se afirman en el individualismo de sus padres. Entonces negocian desde otros puntos de vista, discuten la autoridad de sus padres, llevando la autonomía cada vez más lejos. ¿Cómo me vas a decir vos esto a mí si vos tampoco lo cumplís? ¿Por qué me vas a pedir que yo sea estable con una pareja si vos no sos estable con la tuya? Ese tipo de discusiones, o las que se producen dentro de las familias que sí mantienen esa forma. ¿Por qué vos me impones esto si la familia de Pepe no se lo impone? ¿Se entiende? Empieza a haber como una especie de, comillas, desautorización del mundo adulto que se ve reemplazado por nuevas formas de conflicto, nuevas formas de autoridad. Bueno, esta es la primera condición de contorno, digámoslo así. Hay una mayor democratización de los lazos, una mayor autonomía de los miembros dentro de la familia y obviamente un mayor margen de libertad para las generaciones menores. Desde los años 60 también, que es otro jalón, por decirlo así, donde se transforman muchas relaciones sociales, podríamos decir que el capitalismo contemporáneo entra en una nueva fase de acumulación. Habrán oído hablar ustedes de eso que se llaman los sistemas flexibles de acumulación o, de una manera un poquitito más técnica, los sistemas post-fordistas de producción. Uno dice, bueno, esto está lejano de la Argentina. Es verdad, en los años 60, en los años 70, esa transformación se produjo fundamentalmente en los países centrales. Pero a partir de los años 80 y especialmente de los años 90, todas esas transformaciones llegaron a la Argentina. El proceso de acumulación flexible, vamos a decirlo rápidamente, no acumula capital sobre la base de productos cada vez más baratos, más masivos,
indiferenciados entre sí, sino a partir de la producción de bienes diferenciados. Ese es un cambio muy importante en el capitalismo de los años 70 y 80. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a decir rápido con ejemplos para que lo vean, ¿sí? Cuando la mayoría de nosotros éramos chicos, había un solo tipo de leche. Se llamaba leche y basta, ¿no? Después apareció la leche descremada, que tenía la mitad de la grasa, ¿se acuerdan? Entonces, si una era roja, la otra era verde, si una era azul, la otra era verde, dentro de las 5 o 6 marcas que existían, 2 tipos de leche. Vayan sumando, a medida que pasa el tiempo. Leche fortificada, la anterior no desaparece, ¿sí? ¿Para cubrir qué? Bueno, las necesidades de alguien que tenga, no sé, déficits de ciertos micronutrientes que se supone que la leche le puede aportar. Señor, tome leche, tome leche, tome leche. Usted que la quiere descremada porque no quiere engordar, tome esta. Usted que no tiene problemas, tome esta. Usted que tiene problemas, tome esta otra. Después con fitoesteroles, aumentada con, qué sé yo, la flora bacteriana que se le pone a esa leche. Hasta han llegado a producir, y se vende en nuestros días, leche para gente que tiene intolerancia a la lactosa. O sea, leche que no es leche. Y sigamos sumando. ¿Cuánto es la góndola de leche si la miran en términos de amplitud? No se puede contar. No sé, si pensamos en los yogures. Ya son gamas de productos, no es producto. Hubo una época donde se producía un producto, porque el producto resolvía una necesidad. En nuestros días hay gamas de productos porque hay gamas de necesidades. Ese cambio es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque está hablando todo el tiempo no de un sistema productivo que quiere que el consumo se adapte a lo que produce. Por eso van a ver ahí que dice la producción se adapta a la demanda, sino que empieza a cambiar el foco. Va hacia lo que se supone que el consumidor demandaría. En vez de producir como loco y a gran número para que sea barato, para que llegue al mayor número de personas posibles, y la competencia con el empresario de al lado pasa por bajar el precio de una manera agónica, esa forma, digamos, de producción-consumo empieza a ser reemplazada por una forma de producción-consumo que no es que deshace la competencia, pero compite por otras cosas. Compite, por ejemplo, por generar diversidad. Entonces, entre los empresarios que están compitiendo para obtener sus ganancias, ya no importa bajar tanto los precios como evitar que el competidor esté en el mismo lugar que yo cuando ofrezco este producto específico para un grupo específico. Si ese grupo específico se siente bien interpelado, va a pagar lo que tenga que pagar. El celíaco que necesita productos especiales va a pagar más caro. El que tiene intolerancia a la lactosa va a pagar más por su leche deslactosada, porque la necesita. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar todas esas necesidades, sino producirlas. Por eso, segunda línea, el conocimiento se aplica todo el tiempo para ir perfilando el consumo, para ir anticipándolo y para aprovechar las diferencias con el fin de obtener ganancias especiales. Esto lo hace cualquiera con el paso del tiempo y se hace en todos los rubros. Se hace en el alimentario, se hace en el de la indumentaria, pero también se hace en el de los materiales para la construcción, en el de la oferta de viviendas, en el mundo del automóvil, en el mundo de los servicios. El banco no es igual para los distintos tramos de ahorristas. Hay servicios para ahorristas que tienen 500.000 pesos en la cuenta y hay servicios para gente que tiene 5.000 pesos en la cuenta. No es el mismo banco, no se ofrecen los mismos servicios ni funciona de la misma manera el mismo banco con todos los clientes. Con lo cual, fíjense, el capitalismo que anteriormente tendía a homogeneizar la población en consumo de bienes y de servicios similares, en nuestros días apunta a diversificar cada vez más el consumo. Y el que más diversifica es el que más gana. Gana menos por cada pieza, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero en el conjunto termina ganando más la empresa que ofrece espectros de bienes y de servicios más diversificados. Porque le puede sacar a cada cual más de lo que estaría dispuesto a pagar por un bien que recibe el vecino igualito que el de él.
La diferenciación, pensémoslo, es una de las características de la sociedad capitalista contemporánea que se expresa en el consumo. ¿Y saben quién es el principal vector de ese consumo? Los jóvenes. Por eso, las empresas capitalistas todo el tiempo están apuntándole a los jóvenes porque son estratégicos. ¿Qué se sabe a partir de los estudios de marketing? Que el tipo de consumo, el tipo de bien o la marca que alguien adopta a la salida de la infancia, muy probablemente la mantenga por el resto de su vida. Por eso la lucha es por la fidelización. Hay que fidelizar al consumidor. Consumidor satisfecho, consumidor que vuelve a consumir. Consumidor satisfecho muchas veces, consumidor fiel. Por eso hay enormes cantidades de inversiones orientadas a fidelizar a los consumidores. En nuestros días con los algoritmos digitales no saben lo que se hace. Se cruzan grandes fuentes de datos para tratar de establecer los perfiles precisos de consumo para ofrecer el bien y el servicio casi personalizado. Pensémoslo en conjunto. El capitalismo anterior, de tipo industrial, keynesiano y de producción, tendía a homogeneizar la población. Visto desde arriba, el capitalismo actual tiende a atomizarla. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque esa atomización se produce fundamentalmente entre los jóvenes y los adolescentes. ¿Qué tienen además los jóvenes y los adolescentes que no tienen los adultos, que los hace tan susceptibles a los mensajes del mercado? En principio, que tienen toda su vida por realizar y que tienen muchas menos seguridades que los adultos. Este es un tema, digamos, que tiene que ver con la condición vital de las generaciones menores, especialmente de los adolescentes, que como ustedes saben, están en proceso de construcción de su identidad. Lo que eligen para consumir es parte del conjunto de elementos que utilizan para identificarse con otros. Por eso habrán visto los que trabajen con adolescentes eso que se llama el consumo mimético. Si en un grupo un chico adopta algo y es aceptado, todo el resto empieza a consumir algo parecido, ¿no? Esa forma de identificación inmediata que tiene que ver con los grupos de pares es fundamentalmente susceptible al consumo económico. Por supuesto que a los otros consumos también, esos de los que dije que no iba a hablar. Pero como me estoy ocupando de esto, vamos por este lado. Tiene que ver mucho con la necesidad de identificarse que tiene el adolescente, con la necesidad de plantear un proyecto de vida visible que tiene el joven. Entonces, la necesidad de visibilidad, de ser reconocido por otros, lleva a adoptar ciertas mercancías emblema, ciertas marcas. Vieron que la cuestión de la marca es muy importante entre los jóvenes. Cuando esos jóvenes se vuelven adultos, cada vez importa menos. ¿Por qué? Porque hay otras fuentes de reconocimiento. El que es reconocido por su trabajo, el que es reconocido por su familia, el que es reconocido por su capacidad económica o política o de influencia cultural, necesita menos de elementos de identificación externa para que lo identifiquen. Sus fuentes de seguridad son más internas que externas. Piensen en un adolescente que está construyendo su proyecto de vida. Las fuentes de su reconocimiento son mucho más externas que internas. No tiene logros. Entonces, por esa razón, es reconocido por lo que porta. Y especialmente cuando se expone a la mirada de otros adolescentes que reconocen eso mismo como un vector de encuentro. ¿Se entiende la diferencia? Salvo en ámbitos muy específicos, en el caso de los adultos eso puede pesar. Los que están en el mundo de la moda, los estamentos, digamos, donde el reconocimiento exterior es muy importante, los agentes de bolsa, los abogados, ¿no? Pero todas las personas que van uniformadas, por ejemplo, eso desaparece. O sea, el reconocimiento por bienes o por capacidad de consumo es algo que se da en ámbitos muy específicos cuando se es adulto, porque las fuentes de reconocimiento social son otras. Es completo en el caso de los adolescentes porque no hay otra fuente de reconocimiento, salvo que sean extraordinariamente lindos desde el punto de vista social. Sacándole eso, el resto de los adolescentes compiten entre sí por consumir, aunque no sean consumistas. Entonces,
¿Qué va generando esto? Eso que dice ahí, ven, de la necesidad al deseo, al anhelo. Bueno, este es un planteo que hizo Bauman en su momento sobre las características del consumo en nuestros días. Si pensamos en términos tradicionales, hay un consumo de necesidad. Tengo frío, me abrigo, tengo hambre, como, tengo sed, necesito bebida. Necesito amparo, casa. ¿Se entiende? El consumo cubre una necesidad. En tiempos tradicionales, la mayoría del consumo era consumo de necesidad. No quiere decir que en nuestros días eso desaparezca, sigue existiendo. Hay un famoso esquema en economía, que por ahí algunos de ustedes lo vieron, que se llama la pirámide de Maslow. Oyeron hablar, fue un economista que planteó que a medida que las sociedades aumentan su bienestar colectivo, los bienes de necesidad se vuelven más baratos, porque como la sociedad es más opulenta, los resuelve más fácil y a menor costo. Entonces dejan de tener importancia. Y empiezan a aparecer los bienes que no tienen que ver con la necesidad, sino que tienen que ver con el deseo, que son los bienes escasos. Entonces empieza a aparecer el lujo. Al principio el lujo es de las clases altas, que son las primeras que salen de la necesidad. Pero después empiezan a aparecer los pequeños lujos, por decirlo así, que se distribuyen entre las clases menores, llegando con dificultad a las clases más bajas, por supuesto. Siempre el consumo de deseo es un consumo de excedencia, porque hay bienes que sobran. Bueno, ¿qué dice Bauman? A medida que pasa el tiempo, empieza a aparecer en la pirámide de Maslow un nuevo triangulito, que es lo que él llama el consumo de anhelo, que no es de necesidad ni de deseo, que podríamos decir el deseo es la necesidad de tener una necesidad, ¿no? El deseo es como una retorsión de la necesidad. Necesito una necesidad que no necesito en realidad y eso me convierte un bien o un servicio mucho más caro de lo que sería si fuera de exclusiva necesidad. A medida que las sociedades aumentan su bienestar, empieza a aparecer ese tercer piquito en la pirámide, que es lo que, siguiendo con el juego, sería la necesidad de la necesidad de la necesidad, o dicho de otra manera, la insatisfacción permanente. Eso que él llama el anhelo, ya ni siquiera es deseo, es anhelo. Es anhelar tener algo, porque cuando tengo ese algo, ya se desvaloriza. Ejemplo típico, la tecnología. Sale el iPhone 7 y cuidado muchachos, porque en cualquier momento viene el 8, así que ese queda desactualizado, ¿no? Me compro la computadora tal y en un rato va a venir la cual. Me compro el dron tal, no sé para hacer qué. Vieron que hay gente que ahora quiere comprar drones. El otro día viene una hija mía y me dice, papá, ¿me compras un dron? Y yo, ¿qué sos? ¿Agrimensora? ¿Para qué necesitas un dron? Y para ver las cosas de arriba. ¿Y eso qué? ¿A qué responde eso? A que seguramente alguien tiene un dron. O que ve propagandas donde dice, mirá, con un dron vas a poder ver de arriba, qué sé yo, el arbusto de tu casa, que subís a la terraza y lo ves de arriba. Bueno, ¿por qué lo querés tener? Por tenerlo. No hay ninguna necesidad, ni siquiera ninguna necesidad de necesidad. Nada. Es anhelo puro. Los que tengan chicos saben a qué me refiero, que agarran el juguetito que tiene un montón de soniditos y hacen plum, 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 plum. Al otro día lo dejaron olvidado y ya quieren otro. Eso es anhelo. Ahora, ¿saben qué es lo más complicado de todo? Que hay un montón de personas que están programando el anhelo. No es que es algo que se produce espontáneamente, porque es una fuente de acumulación de capital para las empresas. Tire pronto, compre nuevo. Probó con esto, pruebe con esto otro. ¿Usted vio que tal y cual compraron esto y después esto otro? Ah, bueno, entonces le va a gustar esto tercero. ¿Por qué? Por una asociación, puede ser. ¿Pero a qué va llegando? Va llegando a este consumo de anhelo que es insatisfacción permanente. Yo les diría, mientras mayores son las personas, más cerca, si se quiere, de la necesidad. Generaciones intermedias, necesidad y deseo. Generaciones menores, deseo y anhelo. Hay que tenerlo presente porque es una fuente de interpelación de las generaciones menores. No sé si conocen la teoría de la interpelación, pero es muy intuitiva. Interpelación es cuando a alguien lo llaman y uno se da vuelta. Es decir, si alguien le dice, camiseta roja, a mí no me habla. Señora, ¿vieron el aviso ese famoso, no? Señora, si no se considera señora, sigue de largo. No, a mí no me habla, ¿no? Rubio,
no es mi caso, sigo. ¿Sí? ¿Qué es la interpelación? Que justo te tocaron el nervio que hace que te des vuelta. Bueno, la interpelación, quiero decir, el mercado es importante porque es un gran interpelador de generaciones menores, porque les toca el hombro y se dan vuelta. Se dan vuelta y responden. No es que sea estímulo o respuesta, pero va generando las condiciones de un diálogo cada vez más afiatado entre el mundo del consumo y las generaciones menores. Va produciendo, como dice ahí abajo, subjetividad. El último punto, y el que menos se ve porque está más lleno de cosas, es el de las tecnologías digitales. Acá, diría yo, estamos hablando del proceso histórico más reciente de los tres. La segunda transición demográfica, ¿sí?, lleva sus buenos 50, 60 años. Las transformaciones del consumo, vamos a decirlo así, de deseo en consumo de anhelo, eso que muchos llamaron consumismo extremo, o insatisfacción permanente, algunos le llaman, digamos, consumo desbocado, como el caso de Giddens, Bauman, varios autores discuten estos temas, son procesos que tienen 30, 40 años, es decir, 1980 en adelante. Ahora, las tecnologías digitales y el mundo de la comunicación digital es muchísimo más reciente. Piensen ustedes, Internet de dominio público en Estados Unidos es de 1994. Está cumpliendo 1994, 1993. De dominio público, quiero decir. Antes existían las redes digitales de intercambio, por supuesto, pero eran cerradas. Y eran entre grupos que tenían que acreditar la entrada a través de una membresía institucional específica. Tenían que ser miembros de universidades, por ejemplo en Estados Unidos, miembros de programas estratégicos de investigación. Había redes de intercambio. Existía eso que se llamaba la Internet, donde estaban conectadas grandes instituciones vinculadas con el aparato de defensa norteamericano, básicamente el Pentágono y las grandes universidades. Pero otra cosa es lo que se llama Internet de dominio público, donde cualquiera puede entrar en cualquier situación y tiene la posibilidad de situar información y bajar información libremente de esa autopista. Está bien, muchos por ahí se reirán, que dirán que después de las dos grandes enmiendas que se firmaron en el gobierno de Obama, ya Internet no es tan libre, y es cierto, ya no se puede publicar cualquier cosa ni bajar cualquier cosa, pero en principio es una red de, si comparamos con artificios anteriores de comunicación masiva e interpersonal, es la red más libre de la historia para la publicación y el acceso a información. Esta transformación sí es muy reciente. Pues piensen ustedes, acceso público, 1994. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los mayores que están acá empezaron a acceder a partir del año 98, 99. Son 20 años los mayores. Por ahí los más chicos entraron directamente siendo muy chiquitos a eso. Es parte de su mundo de comunicaciones, ¿no? Parte de su experiencia vital, sin duda. Pero es muy reciente. Quiero decir, en términos sociales, imagínense lo que es este cambio tan vertiginoso en tan poco tiempo, la asimilación que va a ir generando. El impacto es inmediato y la asimilación es mucho más lenta. No sabemos cuáles son las consecuencias todavía. Este es un cambio que todavía está en proceso embrionario, podríamos decir. El proceso de individualización de la afectividad, por ejemplo, ese que lleva a que una persona, si no es feliz en un vínculo, lo deshaga, es nuevo, pero lleva 60 años, 70 años. Este otro, 20 con toda la furia. Y si lo pensamos en términos de masividad, el acceso de masividad a Internet en todo el mundo se produce, porque una cosa son los países centrales y otra cosa son los países periféricos, que igual se meten dentro de estas autopistas a una velocidad tremenda, no tiene más de 15 años. En la Argentina, el acceso a la masividad tiene que ver con la distribución de señal. Y la distribución de señal se empieza a hacer, o sea, la distribución de redes de fibra óptica, porque en el fondo tiene que ver con eso,
Las redes de fibra óptica empiezan a crecer en la Argentina entre el año 2003 y el 2007. Más o menos por ahí, para ubicarlo por ahí. Y eso todavía no está terminado. Hoy en día, acceso de la población argentina a Internet está en alrededor del 82%, acceso diario. Es decir, todos los días el 82% de la población entra a Internet, al menos una vez. 82%. Saquemos las personas muy grandes y las personas muy chicas. Los menores de 5 no entran a Internet, pónganle. ¿Sí? Los mayores de 80 no entran a Internet, pónganle. Saquemos eso. Y se convierte casi en un 87-88% de los que están entre 5 y 80 años. Todos los días. O sea, es un impacto tremendo desde el punto de vista comunicativo. Es una transformación impresionante en poquísimo tiempo, que cambió seguramente los hábitos de muchos de ustedes. Yo estoy seguro que los hábitos informativos de ustedes cambiaron. Muchos deben leer tanto digital como papel, por ejemplo, cuando se quieren informar, ¿no? Cuando se quieren enterar de cosas, es muy probable que muchos vayan primero a lo digital antes que al papel. Es más, el papel, los que compren el diario y lo lean habitualmente van a tener que esperar hasta mañana para ver la actualización, ¿no? Entonces, les aseguro que leen el diario a la mañana y después están entrando a Internet a ver portales de noticias, si es que están interesados por la información. Transformación muy rápida, ¿sí? ¿Quién compró discos en el último año? Levante la mano. Digo, CD de música. 1, 2. ¿Cuántos compraron? 1, 2. ¿Cuántos compraban en la década del 90, antes de Internet? Compraban discos. Bueno, van a ver, a la larga, ¿quién escucha un disco entero? Digo, porque esas son cuestiones que hacen, por ejemplo, yo recuerdo mi adolescencia, así, escuchando discos de vinilo, con mis amigos, juntos, tirados en la habitación mía o en la habitación de otro, escuchando discos de vinilo, que hoy forman parte de la historia, no sé, Génesis, Sui Generis, pero uno tenía una idea conceptual de una obra completa, ¿no? Porque la escuchaba tantas veces. ¿Pero por qué? Porque no tenía 2.500 discos, tenía con suerte 20, y había intercambio entre los que tenían discos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la Biblioteca Universal de Música disponible? Está bien, los chicos van y siempre escuchan el mismo tema, no importa, pero la tienen disponible, es otra cosa. Los chicos actuales no escuchan un disco completo. Pregúntenle a alguien menor de 12 años si sabe lo que es un disco. Van a ver que no saben, no los vieron. Ese es algo que tiene mi papá. Es algo que vi alguna vez. ¿Escuchaste un disco entero? No. Porque ¿saben cómo se escucha ahora la música? Canciones. Listas de canciones, que muchas veces ni siquiera la hace el usuario. Están preformadas. Lo digo como un ejemplo nada más. Veamos algunos cambios, ¿sí? Recorramos. ¿Qué pasa con los textos digitales? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Van a ver el noticiero o muchas veces entran a un portal donde ven videos de noticias en curso? ¿Hacen eso? Digo, porque hubo una época en que eso no se podía hacer y solo quedaba el noticiero o solo quedaba el diario. Cuando empiezan a aparecer estas redes, es un poco como pasa con la familia monoparental tradicional. Empieza a competir con todas estas formas y empieza a entrar en una dinámica en la cual ya no es dominante, compite con las otras. Bueno, estos cambios, ¿por qué se producen? Porque aparecen en principio todos esos elementos que están ahí arriba, que en sociología llamamos el sistema de los objetos. ¿Qué es el sistema de los objetos? Rápidamente. Son aquellos aparatos con los cuales convivimos para realizar ciertas tareas. No sé, un automóvil, una batidora, una estufa. Hubo una época en que no había estufas en las casas. Hubo una época donde no había procesadora de alimentos. Hubo una época donde no había secarropas. El sistema de los objetos, ¿qué va acompañando? Una evolución de los hogares, una evolución del consumo y una evolución de las tareas humanas, que van cambiando. Antes se hacían ciertas cosas, ahora no. ¿Alguien pica carne? La compran picada, está bien, pero si quisieran, tendrían el procesador en casa. Hay un montón de cosas que se van reemplazando por máquinas.
Estas son las nuevas máquinas de lo que se llama el nuevo sistema de los objetos digitales. Hubo una época en que no había objetos digitales. La cámara analógica iba por un vector que no tenía nada que ver con el grabador analógico, magnético, no se juntaban. No había manera de juntarlos en un solo formato. ¿Qué hace la digitalización? Convierte a todos esos objetos que vemos ahí en modulares, y especialmente la última generación del sistema de los objetos digitales. Vamos con los ejemplos. Las PCs primeras. En mi época, casi toda familia que accedía al mundo digital accedía por la PC. En nuestros días la PC, van a ver que en familias jóvenes empieza a desaparecer. En familias que no tuvieron contacto tradicional con la tecnología digital y entran en el mundo digital, ya no entran más con la PC. Empiezan a entrar con dispositivos más nuevos, más nómades, por decirlo así. La PC es muy pesada, está clavada en un lugar y te obliga a estar clavado. Pero bueno, teléfonos celulares, los teléfonos celulares digitales. ¿Qué hicieron? Que uno puede hablar caminando, por ejemplo. ¿Alguien habla por teléfono quieto? Van a ver que incluso cuando están adentro de su casa, me divierte mucho verlo. Yo no tengo teléfono celular, pero la veo a mi mujer, por ejemplo, habla así. Y uno dice, no estás en la calle, te puedes sentar como en la vieja época y hablar por teléfono, si total el otro no te ve. No hay ningún problema. Laptops, netbooks, o sea, fíjense, aparatos nómades, como se suele decir. Empieza a aparecer tecnología nómade. Y cada vez más nómade. ¿Por qué? Porque se supone que el uso de la tecnología digital es en cualquier parte, en cualquier situación. No les voy a preguntar si van con esos dispositivos al baño, si comen con eso, pero van a ver que si están solos, van todo el tiempo con eso a donde vayan. ¿Por qué? Porque está pensado para eso. Bueno, ya son viejos los iPods, los reproductores de música, pero eso mató a la antigua industria fonográfica. Después, los MP3, MP4, MP5, con compactadores que permiten almacenar en un aparato así chiquitito toda la discoteca que en un melómano le podía ocupar toda una pared de 3x3 en un aparatito así y disponible. Es decir, son nuevas formas de acceso al video, a la música, al audio-imagen y después las cuestiones nuevas, las tabletas, los smartphones, que ya además se conectan con internet, ya ahí el teléfono deja de ser un teléfono. Van a ver que está muy estudiado, la mayoría del tiempo de uso del teléfono no tiene que ver con llamada telefónica. Le seguimos llamando teléfono a algo que no cumple la función telefónica. Lo usamos para cualquier cosa menos para hablar por teléfono. Se habla por teléfono en última instancia. Todo lo demás son otros tipos de intercambios de mensajes. Tal vez porque sean gratuitos, puede ser, pero la telefonía está perdiendo lugar. Y por último, estas cosas nuevas, que es la Internet de las cosas, el IoT, Internet of Things, y los televisores inteligentes. Con televisor inteligente, miren, se acabó la televisión. ¿Quién mira televisión de aire sistemáticamente? Nadie. Van a ver que en general cuando prenden el televisor lo usan primero para otras cosas y después para ver televisión. Salvo los que tienen un hábito informativo muy fuerte, en general el televisor es de entretenimiento. Van a ver que ven señales segmentadas, es decir, señales específicas de algo, o de información, o de deportes, o de lo que les interese, o de ficción, o de series, y ya con Netflix directamente, que lo tienen el 80% de los hogares con cable, Netflix empieza a reemplazar el modo de ver entretenimiento, el modo de ver, el modo de ver ficción. Entonces, ¿dónde va quedando la televisión? Fíjense, todo esto va haciendo cambiar hábitos. Hay chicos que no saben lo que es la televisión como sistema informativo, porque cuando nacieron ya todo esto estaba en juego, y para ellos la televisión es un contenido más que está adentro de ese enorme entorno comunicativo audiovisual, en el cual la televisión tiene un lugar muy específico. No es para las generaciones mayores, que todo esto puede ser visto como una derivación de la televisión, ¿se entiende? No es lo mismo venir de la televisión y llegar acá, que abstraer en qué casillero está la televisión dentro de este sistema. ¿Se entiende que son dos posiciones, vamos a decirlo así, fenomenológicamente distintas? Ante el mismo, comillas, hecho, hay dos interpretaciones completamente en competencia entre sí. Por lo tanto, son dos mundos distintos.
Cuando yo miro televisión con mis hijos están experimentando algo que yo no experimento, porque yo le doy otro sentido, porque yo vengo de otra forma de enfrentarme con esos objetos. Y ellos vienen con una que no es la mía. Entonces, por más que tenemos, comillas, un estímulo común, estamos en dos mundos distintos. Sigamos. Y ahí vamos a ir rápido porque muchas de estas cosas ustedes las conocen. Primero, Internet y todos estos artefactos, porque Internet, podríamos decir, es la autopista que permite que todo esto se conecte modularmente, que todo esto tenga un lugar común, ¿sí? Lo que permite el nuevo sistema de los objetos es que se digitalice todo el patrimonio anterior, que antes nosotros teníamos separados. Una cosa era una discoteca, otra cosa era una filmoteca y otra cosa era una biblioteca. Lo digo con ejemplos para que a todos nos quede claro. Eran formatos físicos distintos. Bueno, en Internet todo eso está junto, con lo cual accedo por la misma ventana a todos los contenidos. Primera cuestión de cambio fenomenológico y situacional frente a eso. Todo es audio e imagen. ¿Se ve cuál es la diferencia? Todo empieza a formar parte de un universo audiovisual plástico y extenso. No para las generaciones anteriores, pero para las generaciones nuevas sí. En ese universo plástico, otra cosa importante, es que hay una producción permanente de contenidos nuevos, que en el antiguo sistema de los objetos analógicos no se podía hacer. Muchos de ustedes que están acá probablemente saquen fotos y sacaban fotos de épocas anteriores. ¿Cómo llegábamos a la foto en épocas anteriores después de tomarla? Era un trabajo tremendo. Nadie tenía reveladores en su casa, nadie tenía ampliadoras. Nadie era el productor de su propia foto. Tenía que pasar por un laboratorio de alguien que revelaba, que después lo pasaba al papel, que cortaba. Era un trabajo tremendo. Ni qué decir de la edición de un texto para que circulara. Salvo que lo hiciera mimeografiado. ¿Pero a quién llegaba? A los 2 o 3 que llegaba la copia, nada más. Fíjense, con todo este nuevo sistema de objetos, la publicación se hace baratísima. Primero la producción y después la publicación. No hablo de la calidad, esa es otra cosa. Pero ¿qué genera? Un mundo en ebullición de producciones que se superponen unas con las otras. Es otro universo cultural. Mientras el universo cultural analógico era discreto y limitado, este es un universo continuo y en constante ebullición. ¿A qué lleva esto? Vamos un poco más para abajo. ¿Ven ahí donde dice información abundante e indolora? Este es un mundo de información abundante e indolora. Se consigue toda, es fácil. Antes había que moverse para ir a buscar algo, había que sufrir, que sudar. Ahora no, ahora todo llega. Explíquenle a un chico lo que es el valor del trabajo para encontrar algo. No, si dice, no, eso está en las redes, es fácil, así llegás. Listo, información abundante e indolora. Ojo que el que caminaba también hacía operaciones de codificación y decodificación muy importantes de muchos sistemas de información heterogéneos entre sí y lo obligaba a elaborar cosas de tal modo que cuando llegaba el objeto ya lo tenía predigerido de algún modo y había hecho mucho trabajo. Cuando la información es indolora y llega, entonces la elaboración es distinta. La elaboración puede ser mucho más baja. Y veamos ahí. Se corre un riesgo también, que es el riesgo famoso de que cuando la información es muy amplia, la importancia de los criterios también crece. El tema es que repetir búsqueda de información no da criterio. Y eso es lo que conduce a eso que se ha llamado infoxicación. Lo digo porque está ahí abajo, ¿sí? Vamos a un poco para arriba. Hay claramente lo de nuevas relaciones entre música, imágenes y textos, queda claro, ¿verdad? No es igual en el mundo analógico que en el mundo digital. Ahora, lo que viene abajo, inmediatamente abajo. Ven que converge la comunicación mediada, la masiva y la interpersonal. Eso es algo nuevo. En otras épocas no sucedía. Todo viene por el mismo canal. Los canales tradicionales de producción masiva también se individualizan porque buscan fidelizar a sus audiencias o consumidores.
¿Vieron lo que decíamos en el punto anterior? También se aplica a la comunicación. Porque en muchos casos la comunicación digital es una mercancía y se produce como un servicio, igual que cualquier otro servicio, como un servicio bancario. Es exactamente lo mismo. Entonces hay diversificación, flexibilización y atomización. Bueno, entonces, miren. Todos los niveles de comunicación comienzan a mezclarse. El interpersonal, el masivo, es decir, el que va de pocos a muchos, el comunitario, el que va de muchos a muchos, y el interpersonal que va de uno a uno. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros fuimos chicos, o en el mundo digital, todas estas redes estaban claras y separadas entre sí. ¿Qué pasa cuando están todas juntas y confundidas? Empiezan a mezclarse los niveles discursivos. Este para mí es un tema muy importante, especialmente cuando uno piensa en términos cognitivos y educativos a los adolescentes y a los niños. ¿Por qué? Si pensamos en los tres grandes sistemas discursivos de la comunicación masiva antigua, es decir, el discurso con pretensión de verdad, el discurso con pretensión de entretenimiento y el discurso con pretensión adversativa o persuasiva, o que apuntaba a lograr una conducta como respuesta, los tres grandes géneros. El informativo, que sería el que busca la verdad, ahí tenemos al periodismo, la ciencia y la educación, vamos a decirlo rápido así. En términos comunicativos, al periodismo y a la ciencia. El del entretenimiento, que tiene que ver con la ficción. No hay una función de verdad en lo que se dice, sino en todo caso de desrealización de la realidad. La ficción tiene que ver con eso. Y el entretenimiento, el cine, la literatura, todas las formas comunicativas que no apuntan a la verdad, iban por ese ámbito. El tercer gran sistema discursivo es el que tiene que ver con la palabra, digámosle así, persuasiva, que tiene por fin producir un punto de vista o incluso producir una conducta. El discurso político es claramente eso, y el discurso de la propaganda comercial, que busca que hagamos una determinada cosa y no otra, ¿sí? Ahora, esos tres regímenes discursivos, regímenes de significación, estaban completamente separados entre sí en la esfera comunicativa analógica. El problema es que en la esfera digital, como hay una lucha por obtener la atención de un consumidor que no es cautivo como en otras épocas, hubo una época en que el consumidor de medios era cautivo, escuchaba una radio, compraba un diario, o bien, si miraba televisión y se movía entre los 5 canales, en general estaba siempre dentro del mismo tipo de emisión. Recuerden ustedes, cosa que para un chico es casi imposible hacer porque no tiene esa memoria mediática. Cuando nosotros fuimos chicos, la televisión era igual a la radio actual de AM, porque la información iba, qué sé yo, de 7, 8 hasta las 9, a las 12, a la 1 al mediodía, y después de 8 de la noche a 10 de la noche o de 8 a 9, en todos los canales al mismo tiempo. En todos los canales al mismo tiempo. Como en todos los canales al mismo tiempo, después venía la revista o las variedades que venían después del informativo hasta el mediodía, donde se mezclaba información, chismes, del espectáculo, cosas que tenían que ver con la cartelera cinematográfica, no como noticia, sino como entretenimiento. Recetas de cocina, novedades, curiosidades, etc. Recuerden, después de la 1 de la tarde venían los programas para mujeres. Era una televisión que tenía que ver con el formato de la familia en la casa. ¿Quién estaba en la casa? La mujer. Entonces, a la tarde, ¿qué pasaba? Programas para la mujer. Y después de los programas para la mujer, ¿qué venía? Los programas para chicos, porque los chicos volvían de la escuela. Entonces, los dibujitos animados iban solamente 2 horas o 1 hora y media, entre las 4, las 5 y las 6. Ya está. Y después de vuelta, cuando volvía el papá a la casa, volvía la información al televisor o a la radio. Digo, tengan ese esquema en mente. Ahí siempre está todo separado. Información, entretenimiento, ficción, nunca se mezclan. Y la propaganda siempre iba separada. Siempre. ¿Por qué estaba cautivo
la audiencia o el televidente o el radioescucha, porque solo podía cambiar de señal, pero no de género. Si yo me pasaba del 9 al 11, elegía qué tipo de noticiero, pero no podía evitar el noticiero. O a las 10:30 de la mañana, yo podía cambiar de canal, pero no podía evitar el programa formal Segunda Mañana, que es de misceláneas. No salía del género miscelánea, ¿se entiende? Siempre había cautividad genérica. Por lo tanto, cautividad temática. Toda la población estaba haciendo lo mismo a las mismas horas. ¿Se ve eso? Bueno, en la esfera digital actual se acabó, porque todo está mezclado. La ficción con el entretenimiento, con la información, con la publicidad, todo junto en regímenes discursivos confusos. ¿A qué va eso? A eso que llamamos los nuevos géneros confusos. En sociología y en comunicación se habla eso, de los géneros mix. Ahora, uno podría decir tranquilamente, ¿y cuál es el problema de que todo eso esté mezclado? La verdad no es un gran problema. El único problema es cuando uno tiene que enseñar a alguien a distinguir ciertas características formales de un régimen discursivo adentro de otro que está mezclado. Es mucho más fácil partir de una experiencia donde todos están separados y los veo mezclados después, que haber nacido en un sistema donde todos están mezclados y después alguien o algo me enseña a distinguirlo, con un esfuerzo tremendo, por cierto. ¿Saben quién es el agente de la distinción de esos géneros? La escuela. La escuela, porque ya la familia no lo hace, porque los medios no lo producen y por eso hay tantas complicaciones en hacer entender tipos discursivos distintos a jóvenes cuya experiencia está toda mezclada. Entonces, este también es un cambio muy importante desde el punto de vista cultural, porque las tecnologías digitales y la convergencia discursiva de los que ofrecen servicios en Internet, servicios comunicativos especialmente, confunden todos los niveles. El masivo, el comunitario y el interpersonal, pero también el informativo, el ficcional y el persuasivo. No se sabe nunca cuándo es propaganda, cuándo es política, cuándo es información y cuándo es entretenimiento. La información viene con entretenimiento, prendan cualquier noticiero actual. Van a ver que hacen chistes, pero ¿por qué se hace eso? Justamente para romper, digámosle así, la solemnidad que suele tener el discurso sobre la verdad. Lo doy como ejemplos, qué sé yo, nadie puede ver hoy una noticia policial que no tenga música incidental como si fuera una película de cine. Yo les aseguro que si ven una noticia policial sin volumen, va a significar algo muy distinto que si la ven con volumen. Hagan la prueba. Total, el YouTube está lleno, sáquenle el volumen y mírenlo y van a ver qué sequedad que tiene, que cuando le ponen el volumen van a ver la carga dramática que tiene. ¿Por qué es eso? Porque ya no viene información sin entretenimiento. Porque los procedimientos del entretenimiento ya están metidos en la información. Entonces, la esfera comunicativa es completamente distinta. Cerremos con todo esto. ¿Por qué se producen todos estos cambios? Justamente porque como hay una competencia por la audición, hay una seducción continua. Hay un proceso de esto que se llamó gamificación. Van a ver la palabra ahí. ¿Qué quiere decir? Que todo se va convirtiendo en juego. Porque la esfera comunicativa es una esfera de juego. Tiene que ser indolora. A todo se tiene que llegar fácil. Y obviamente todo esto nos trae problemas, por ejemplo, en la escuela. Porque si la escuela no es gamificada, los chicos no la soportan. No están preparados disciplinariamente para aguantar tanto tiempo. Yo no digo que la escuela tradicional haya sido una panacea, pero lo que sí está claro es que ese formato funciona cada vez menos con chicos que tienen este tipo de experiencia comunicativa. Así que entonces estamos frente a una nueva esfera de comunicación que yo diría es la tercera condición de contorno de la experiencia de nuestros jóvenes. Repasémoslo rápido. Hay cambios importantes en la familia y en la convivencia. Hay cambios importantes en la forma en que el sistema capitalista interpela a los consumidores. Y como una derivación, hay una forma también de transformación, digámosle así, muy radical que producen las tecnologías digitales de
información y comunicación. Todo eso plantea una situación en la cual las generaciones jóvenes tienen otra experiencia vital. No digo que los adultos no la tengamos. Como se suele decir, los adultos nos metemos o acompañamos en todo caso esos cambios, viniendo de algo que no era así a algo que se va convirtiendo en eso. Por ejemplo, los mayores, los muy mayores, con la segunda transición demográfica. Los de edad intermedia, con la transformación del mundo del consumo. Los de edades adultos jóvenes, con la transformación del mundo digital. Todos estamos acompañando las transiciones. Qué sé yo, los que tienen 50, la transformación afectiva de la familia ya la vivieron, ya la incorporaron. Los que tienen 30 ya incorporaron esa y también incorporaron la transformación del mundo del consumo. Pero los que tienen 10, 11, 12, 15, todas estas cosas las tienen todas incorporadas. Es parte de su vida, es parte de su mundo de experiencia posible y en ese mundo ellos se piensan y se desarrollan. Por lo tanto, me parece a mí que hay que tenerlos presentes porque sigue habiendo muchísimos problemas, como todos sabemos, que exigen escucha y acompañamiento. Si hay que caminar juntos, hay que caminar juntos con esa generación que con el tiempo nos va a reemplazar, como suele pasar con la demografía. Son ellos los que van a caminar con otros que vengan después. Entonces, me parece a mí que es importante pensar en estos tres factores, como les dije al principio, pueden ser más, pero estos tres son estratégicos para pensar con quién se está caminando.